solamente de dieta nada más. El término dieta. Como les dije, solo debe quedar claro en primer lugar que una dieta no es dejar de comer, sino modificar los alimentos que estamos consumiendo. Por ejemplo, aumentar las grasas o disminuir las grasas de consumo, aumentar las calorías o disminuir las calorías de consumo con respecto a los carbohidratos que consumo, aumentar las proteínas o bajar las proteínas, consumir más sal o menos sal, ¿ya? Entonces, también no solamente se refiere a los condimentos, sino también se refiere a la forma en que se presenta el alimento, si es líquido, si es sólido, semisólido o también blando, ¿no? Ahora que ya les mencioné lo que es una dieta, ahora hablar de dietas hospitalarias se refiere a algo similar, que es la modificación de la alimentación en el paciente de acuerdo a sus patologías, es decir, de acuerdo a sus enfermedades. Vamos a elegir cuál es la alimentación correcta para mantenerlo nutrido sin que este alimento le cause daño. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que en condiciones normales en una mujer o un hombre saludable no le causan daño, pero el paciente por su patología podría provocarle daño. Por ejemplo, son ejemplos nada más, después van a aparecer puntos específicos. Si el paciente tiene hipertensión, ¿qué tipo de alimentos no le podemos dar? Alimentos con alto contenido en sodio. ¿Qué es la sal? Claro. El sodio. Ya, o por ejemplo, si el paciente tiene estreñimiento, ¿qué no le vas a dar? Alimentos astringentes. Porque esos alimentos astringentes, ¿qué hacen? Disminuyen la digestión, es decir, disminuyen el proceso digestivo, lo que hace que empeore el paciente con estreñimiento. O si tenemos un paciente con diarrea, ¿qué no lo podemos dar? Alimentos con fibra, porque le empeora la diarrea, ¿ya? Pero si entendemos el conocimiento de cuándo aplicar las dietas hospitalarias, podremos mejorar su proceso fisiológico, nutritivo, y además de que trataremos de nutrir al paciente, también incluso le ayudaremos con su patología a través de los alimentos. Y la alimentación que se le va a brindar, entonces de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la patología, a la afección, voy a modificar la alimentación para que a él le favorezca, tanto como desde el punto de vista nutritivo como fisiológico, ya que esto también le ayudaría a evitar el empeoramiento de la enfermedad. Ahora tenemos la clasificación de estas dietas hospitalarias, y ahora tenemos las dietas especiales, las dietas que son habituales o comunes dentro del ambiente hospitalario. Las dietas especiales no son comunes, estas la pauta el mismo médico, ¿ya? Las indica el médico, dependiendo de su patología. Entonces, dentro de las dietas habituales, ¿cuáles tenemos, Martínez? Basal, líquidos generales, líquidos claros, semiblando líquidos generales, suave, blanda, dietas especiales por sonda y astringente. ¿Y dentro de las dietas especiales? Pediálisis, estricta, sin sal, insuficiencia hepática, sin lactosa, sin gluten y urolitiasis. Vamos con la dieta basal. Se considera que la dieta basal es aquella que no posee cambio alguno, es decir, es la dieta en la cual se contradice un tipo de dieta, porque se dice que si las dietas son alimentaciones con respecto a las modificaciones que podemos hacer, se dice que la dieta basal no necesita modificaciones, no se hacen modificaciones, tal como encontramos la alimentación en el almuerzo, la merienda, el desayuno, vamos a darle al paciente y sin necesidad de modificaciones. ¿Por qué? Porque su afección no provoca que comer cualquier alimento le haga daño, ¿ya? Pero obviamente no cualquier paciente le vas a dar. Especialmente le vamos a un paciente que ya se ha recuperado y un paciente que ya
está a punto de darle de alta, como ya no tiene ninguna patología, por lo tanto se le da de alta. Se le aplica una dieta basal, una dieta que no tiene modificaciones, solo que coman nada más desde que ya se vaya. O si el paciente no tiene ninguna patología la cual sea afectada por el cambio de alimentación. Es una dieta basal, no requiere modificaciones. Así que tenemos la dieta de líquidos claros, como dice su nombre, vamos a consumir, ¿qué cosa? Líquidos, ningún alimento sólido, ni semisólido, solo serán líquidos, los cuales también serán líquidos claros, dice. ¿Por qué? Porque en este caso no necesita condimentos, necesita sustancias que tengan concentraciones masivas, y también pues por ejemplo en las sopas que no tengan muchos condimentos, como les mencioné, un caldo, ¿sí? Que sean sopas pero que sean llanas y que no tengan, esto es lo que le llaman como troncha, ¿no? La troncha, lo duro que está en la sopa. ¿Con qué objetivo vamos a aplicar este tipo de dietas líquidas, de líquidos claros? ¿Cuáles son las indicaciones de esta dieta de líquidos claros, Calderón? Primera fase del postoperatorio. Postoperatorio. ¿Qué significa eso? Significa que es la primera fase después de la cirugía. Es decir, cuando ya lo trasladan al paciente después de la cirugía a la unidad de cuidado postquirúrgico. Preparación de cirugía de colon. Claro, porque el paciente, si le damos alimentos sólidos o semisólidos, puede aumentar la probabilidad de que aparezcan muchas más heces y duras, por lo tanto es más difícil de salir. Y antes de una cirugía de colon necesitamos hacer un enema de evacuación para sacar todas las heces posibles que estén en el colon y también limpiarlo, para que cuando nos toque hacer el examen de diagnóstico para aplicar ya la cirugía de colon tengamos que evitar pues encontrarnos con una cantidad de heces indeseable en la cirugía. Entonces, para que sea de fácil eliminación las heces, es mejor aplicarle líquidos claros para rápidamente eliminar las heces y comenzar con el procedimiento quirúrgico. Fase inmediata post-gastroenteritis. Gastroenteritis sabemos que es una enfermedad que cursa con fiebre, diarrea, es decir, es una infección a nivel del estómago y de los intestinos, es una infección digestiva. ¿Ya? Entonces, se dice que cuando ya se ha recuperado el paciente, después de que se ha recuperado, hay que darle una dieta de líquidos claros. No le puedes dar ya cualquier alimento, tienes que, una vez que se ha recuperado, por eso dice post-gastroenteritis, porque ya se ha recuperado y ya estamos en una fase después de la gastroenteritis, eso significa. Tenemos que darle esta dieta de líquidos claros, aunque también se puede combinar con otras dietas que más adelante va a aparecer. Diarrea aguda de corta duración. La diarrea aguda solo es una diarrea temporal que puede ocurrir por la misma gastroenteritis, ¿sí? Y otras enfermedades que afectan a la vía digestiva provocando la diarrea. Porque también existen otras dietas que se emplearán para tratar la diarrea aguda. Recuerden que si es aguda no dura mucho tiempo. Si es crónica, esa sí ya dura o para toda la vida o por más de 3 meses. La siguiente, que es la dieta de líquidos generales, la cual aquí ya no tiene que necesariamente ser, ¿qué cosa? Líquido. Claras, porque líquida sigue siendo. Dieta de líquidos claros, ¿no? Sigue siendo una dieta líquida, pero esta vez ya no es dieta de líquidos claros, ¿ya? Por aquí nos dicen ejemplos como gelatina, agua, caldo, infusiones en agua de fruta, ¿sí? Todos estos son claros. En cambio aquí es diferente. Aquí ya se le va a aplicar, como mencioné aquí, sopa, crema, que ya no tienen que ser realmente claras, pero siguen siendo líquidas, ¿no? Y que tienen que tener una cierta cantidad de nutrientes para poder nutrir al paciente, aunque se le haya indicado dieta líquida y no sólida ni semisólida, solo líquida. Es decir, puedes dar cualquier líquido aquí, ¿sí? Pero que no pueda el paciente tener que masticar, es decir, un líquido tú no lo masticas, ¿no? Así. Claro que no.
Entonces aquí lo importante es que el paciente por alguna razón no pueda tragar de manera correcta al masticar el alimento. Esta dieta se refiere a evitar que el paciente tenga que masticar, ¿no? Y se le dificulta hacerlo por un alimento sólido, entonces cualquier alimento que sea líquido, ¿sí? Y que no tenga la capacidad de poder masticar. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de qué alimentos son recomendados en esta dieta de líquidos generales, ya no es líquidos claros, generales. Tenemos la leche, yogur natural, coco, que nos dicen algunos cereales, cocidos integrales, verduras cocidas, coladas. Obviamente si dice cereales no sólidos, ¿no? Cereales hechos en líquido, es decir, los han batido. Sopas, cremas, y también se le puede dar líquidos claros, no hay problema, pero aquí estamos hablando de generales, así que vamos a aplicarle ahí. Luego, ¿en qué situaciones tenemos que aplicar esta dieta de líquidos generales? Ya les dije algunas donde el paciente tenga que evitar masticar. Y aquí vemos el periodo, un periodo entre la alimentación de líquidos claros, que es la anterior, ¿se acuerdan? La anterior, que fue de líquidos claros, y pasar a la dieta blanda. Quiere decir que antes de pasar a la dieta blanda, y estamos en la dieta de líquidos claros, tenemos que darle una dieta de líquidos generales. Así que, si voy a pasar de una dieta de líquidos claros a una dieta blanda, o consumo alimentos blandos, ¿no? Antes de que consuma alimentos blandos, tenemos que darle una dieta de líquidos generales. Y algo semiblando tiene que decir, semiblando. Recuerden que el decir blando no significa que no sea sólido, ¿ya? Hay estructuras sólidas, pero que son blandas. Es como que mucha gente piensa que un medicamento sólido solamente son las pastillas, son las cápsulas, y no es así. También los óvulos son blandos, ¿no? Pero siguen siendo sólidos. Los supositorios también son blanditos, ¿no? Pero siguen siendo sólidos. Incluso hay unas cápsulas que son de cápsula de gelatina blanda, pero sigue siendo sólido, ¿ya? Entonces, sólidos blandos significa. Pero antes de llegar a esa dieta de sólidos blandos, tenemos que darle antes una dieta de líquidos generales. Bueno, aquí eso es lo que les mencionaba, ¿no? El problema de la evolución, de la masticación. Generales podemos administrar. Sí, entonces aquí tenemos ahora una dieta de alimentos suaves, en donde pues, tenemos que darles alimentos, como dice su nombre, alimentos suaves, que el paciente no le esfuercen aún su masticación, que siga en este caso consumiendo, pero no necesite masticar. ¿Cómo puede ser una variación de esta dieta de alimentos suaves? Como es la dieta de Purés. ¿Sí? Esto es como un título, y aquí tenemos estos títulos que son: ¿cómo puede ser las dietas suaves? Dietas de Purés o dietas blandas. Aquí ya no es literalmente líquido, aquí ya es algo suave, ¿ya? Entonces, este de aquí seguimos con la regla de que después de aplicar una dieta de líquidos generales, pasamos a una dieta de alimentos suaves o blandos, ¿ya? La cual, pues en este caso, pues tratará de aplicarse alimentos como son purés o cremas, representados con una alta cantidad de nutrición, solo que esta vez no tendrá que el paciente masticar, solo deglutirlo. Es decir, esta vez ya puede tragar el paciente, aunque tenga dificultad masticatoria, es decir, que no pueda masticar todavía, aún así la capacidad de deglutir, que significa tragar, debe tenerla intacta, ¿no? Es decir, que tiene que tener la capacidad de poder tragar. Y que este paciente, pues en este caso, si no puede tolerar alimentos sólidos, se necesita realmente que consuma alimentos con dieta de puré.
Ahora ya vamos directamente a los alimentos sólidos. Esto ya es sólido, pero no duro, sino sólido blando. Dentro de estos alimentos que son sólidos blandos, ingresan aquí lo que sabemos que son ya las carnes. ¿Ya? ¿Cuándo ya se considera que el paciente puede masticar? Aquí ya, si el paciente tiene la capacidad de masticar, ya podremos darle estos alimentos blandos, ¿sí? Pero además hay que mencionar que hay que eliminar alimentos que son sólidos duros. Aquí ya no le podemos dar sólidos duros, sino sólidos blandos. Sabemos que hay algunas carnes que son duras al masticar, así que obviamente esas carnes tienes que evitar. Tienes que darle carnes especialmente que sean de fácil masticación. Sí, podemos darle aquí alimentos hervidos, asados, a la plancha, como dicen aquí, ¿no? Pero aquí tenemos que limitar el café y otras bebidas que contengan cafeína y alcohol. Tomar en cuenta que el alcohol obviamente no vas a darle a un paciente, y el café pues también no se le suele dar porque es una droga estimulante. Bueno, vamos a decirle que es la dieta astringente. ¿Se acuerdan del principio les mencioné sobre alimentos astringentes? Alimentos astringentes, ¿se acuerdan? Esos alimentos astringentes les dije que provocan algo en el paciente, en nosotros también, en el ser humano. ¿En qué nos provocan? Eso. Los alimentos astringentes provocan estreñimiento. ¿Por qué? Por lo que les dije, porque hacen que la digestión se vea más lenta. Ustedes saben que los movimientos intestinales o los movimientos de los intestinos se dan gracias al control del sistema nervioso. Y se dice que depende de los alimentos y formas de consumo, el intestino y los procesos digestivos va a ser más rápido, pero también puede haber alimentos o fármacos que hagan que los intestinos se muevan más lentos, por lo tanto la digestión será más lenta. Recuerden que las heces y el contenido intestinal y gástrico se mueven gracias a que los intestinos se mueven, como si fuesen un relleno de salchicha. Para el caldo de salchicha se ha visto, ¿no? Y le rellenan y apretan y meten y rellenan y apretan. Así esos apretones tenemos en ¿dónde? En nuestros intestinos. Esos apretones, mientras más rápidos son, la digestión es más rápida. Pero si la digestión es demasiado rápida, diarrea te da. Así que también es malo tener una digestión o tan rápida, o también es malo tener una digestión lenta, porque si no te da estreñimiento. Digestión lenta, estreñimiento. Digestión rápida, diarrea. Entonces hay que tratar de controlar la digestión. Así que si yo les digo, la dieta astringente será o consiste en aplicar alimentos astringentes, y te estoy explicando que el alimento astringente te estreña, tú podrías pensar, oye, entonces ¿para qué le vamos a dar la dieta astringente si te estreña? Pero hay que utilizar la cabeza y saber cuándo dárselo. Pues obviamente cuando tiene diarrea. Si el paciente tiene diarrea o tiene alguna patología que le provoca diarrea, o en términos médicos esta diarrea le llaman deposiciones líquidas acuosas, le dicen. Eso se escriben en el parte. Esas deposiciones líquidas acuosas, alias diarrea, podemos tratarlas con estos alimentos astringentes. Porque si utiliza la lógica y sabes que hay alimentos que provocan estreñimiento, obviamente vamos a utilizarlo en el paciente que tiene diarrea. Entonces, ¿cuándo tenemos que darle la dieta astringente? En situaciones o patologías digestivas en donde el paciente tenga estas deposiciones líquidas acuosas, es decir, diarrea. ¿Cuáles son esas patologías? Gastroenteritis son una de ellas. Si usted ve a un paciente que tiene diarrea, gastroenteritis enseguida. Así es. Entonces vamos a utilizar estos alimentos astringentes. Aquí tenemos algunos ejemplos.
algunos alimentos que contengan alto contenido de aceites, que tengan bajo, muy bajo contenido o para nada de fibra, ¿sí? Esos son los alimentos que se consideran astringentes. Alimentos que son sólidos, duros y que no contienen fibra, o si llegan a contener muy baja, ¿sí? Muy baja fibra. Aunque los mejores alimentos astringentes son los que no tienen para nada fibra. ¿Ya? Guineo. Aunque no está aquí, las carnes también son consideradas alimentos astringentes. Todas las carnes. El arroz no integral. ¿Sí? Aquí nos mencionan una manzana. Frutas que no contienen fibra. Y algunos alimentos con alto contenido en aceite. Estos son astringentes. Y aquí, como les dije, vamos a utilizar las diferentes patologías que cursen con diarrea. Por ejemplo, gastroenteritis y colitis agudas. Claro, en la gastroenteritis hay diarrea, así que hay que aplicarle estos astringentes que lo estriñen para evitar que siga con la diarrea, ¿no? Colitis agudas, también esta colitis, que es una infección a nivel intestinal en el colon, cuando se inflama, también esto cursa con diarrea, provoca diarrea al paciente. Entonces ahí tenemos que darle esta dieta astringente. Castro, ¿cuáles son las otras indicaciones más? Cualquier patología que curse con diarrea antes de la cirugía intestinal. Similar a la cirugía intestinal que dijimos, como antes de una cirugía del colon, igual, antes de una cirugía del colon o antes de una cirugía de intestino delgado. Preparación de exploraciones radiológicas intestinales. Así es. Por ejemplo, si vamos a hacer una exploración radiológica, ojo, como los intestinos son blandos, aparecerán en la radiografía. ¿Ah? ¿Qué ustedes ven? Le hacen una radiografía al paciente aquí del abdomen. ¿Le aparecerán en la radiografía los intestinos? ¿Sí o no? Le van a tomar líquido. ¿Aparece o no aparece en la radiografía de los intestinos? No. Todo tejido blando en el cuerpo, cuando le tomas radiografía, no aparece. Solo aparecen los huesos. Así, los huesos aparecen. Porque los tejidos duros son los que aparecen, los tejidos blandos no aparecen. En la radiografía, es por eso que cuando le tomamos una radiografía, solo se ven los huesos, los tejidos duros. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacerle una exploración radiológica al intestino? Es decir, tomarle una radiografía al intestino, si no aparece nada. En la radiografía, tenemos que meterle por el recto un material, una sustancia que se llama bario. Pero antes de hacer eso, tenemos que darle al paciente pues, un enema. Tenemos que introducirle, en este caso, una sustancia llamada bario por el recto y que llene todos sus intestinos de bario. Y ahora que ya tiene metido el bario, esa sustancia de tipo amarillenta, marrón, en los intestinos, al tomar la radiografía, ahora sí ya le aparece el intestino porque está lleno de bario. Y ahí sí aparece el intestino en la radiografía, si no, no aparece. Pero para que no bote el bario, el intestino, como si fuese diarrea, tenemos que darle antes una dieta astringente para que se estriña y no bote el bario como si fuese diarrea. Esa es la razón por la cual tenemos que darle también esa dieta astringente antes de una exploración radiológica en los intestinos. Sí. Patología inflamatoria intestinal que requiere disminución de residuos. Claro, eso también provoca diarrea, así que tenemos que disminuir la eliminación de residuos, que son la eliminación de las heces. Dieta de transición en el postoperatorio. El postoperado es el paciente que ha sufrido la cirugía y salió de cirugía. Ese es el paciente postoperado. Así es. Pero no es cualquier postoperado, especialmente los pacientes postquirúrgicos, los cuales se han sometido a cirugías intestinales con el colon.
Entonces ya saben cuál es la función de la dieta astringente. ¿Ya? Provocar que la digestión del paciente se vea más lenta, evitando que aparezca diarrea. Entonces ustedes me preguntan qué tipo de dieta vamos a aplicarle a pacientes con patologías que cursan con diarrea, o puede ser que les aparezca con términos más complejos. ¿Qué dieta vamos a darle a pacientes que tienen problemas gastrointestinales? Dieta astringente. La siguiente, dieta de insuficiencia renal prediálisis, es decir, antes de hacerle la diálisis. Pre significa antes, ¿no? Prediálisis, antes de aplicarle diálisis. Tomen en cuenta que la diálisis es una limpieza de la sangre, ¿no? Vamos a limpiarle la sangre, pero no dentro del cuerpo del paciente. Tenemos que retirarle la sangre del paciente, limpiársela por fuera y regresársela, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué tenemos que hacer eso en el paciente? Porque por alguna razón sus riñones no funcionan bien, está descompensado sus riñones, es decir que no funcionan los riñones para limpiar la sangre. Por sus condiciones normales, una persona saludable, sus riñones saludables deberían limpiar ¿qué cosa? La sangre. Esa es la función de los riñones. Pero cuando no tienen la capacidad de limpiar la sangre, se considera que esos riñones tienen insuficiencia renal. Es decir, hay una insuficiencia renal. Ahí lo dice, ¿no? Dietas para pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué significa insuficiencia? Cuando un órgano no es suficientemente capaz de hacer su trabajo. En este caso, si se refiere a los riñones, pues los riñones no están haciendo su trabajo. No están haciendo lo que debería hacer, que es su función: limpiar la sangre, controlar la presión arterial. Ya se mencionó en su tiempo que los riñones se encargan de controlar la presión arterial. Así que, obvio, si sabemos que eso hacen los riñones, cuando están enfermos ya no lo hacen. Es decir, este paciente con insuficiencia renal suele tener el problema de que su presión arterial no se controla, ¿sí? O se le puede bajar de golpe o puede aumentar de golpe la presión arterial, aumentar demasiado. ¿Qué más puede suceder? En este caso, como también sabemos que los riñones son los que controlan el nivel de agua en el cuerpo, cuando hay insuficiencia renal, el paciente con insuficiencia renal no puede controlar los niveles de agua. En la mayoría de los casos su enfermedad es hinchado. Está hinchado su cuerpo, su cara, sus párpados, sus manos, dedos, pies, piernas, porque hay mucha agua en su cuerpo. ¿Y por qué? Porque el trabajo de los riñones es evitar que se exceda del cuerpo de agua, eliminando el agua excesiva del cuerpo a través de la orina. Cada vez que orinamos, cada vez que eliminamos orina, estamos eliminando el exceso de agua del cuerpo y también las sustancias tóxicas de la sangre, y mandarlas a través de la orina para que sean eliminadas. Eso en condiciones normales. Pero si ya no lo hace, es decir, si el riñón no controla la presión arterial, no controla el balance del agua del cuerpo, porque no elimina el exceso de agua, hay retención urinaria. Este paciente no podemos darle cualquier alimento. ¿Por qué? Porque si ya les dije que los riñones en insuficiencia renal ya no están limpiando la sangre, al darle alimentos, claro, lo están nutriendo, pero al final los alimentos, no todos, pero hay ciertos alimentos que al degradarse, al descomponerse y pasan a nuestra sangre como nutrientes, esos nutrientes cuando son consumidos quedan como desecho tóxico, sustancias tóxicas, que es normal que aparezcan en nuestra sangre, porque nuestros riñones en condiciones normales eliminan esas sustancias tóxicas de la sangre. Ejemplo, proteínas. ¿De dónde podemos consumir las proteínas? ¿Dónde conseguimos proteínas? ¿Qué alimentos da proteína en nuestro cuerpo? ¿Ah? Las carnes, pero no son las únicas. ¿Qué más? Los lácteos, huevos. ¿Qué más? La soya tiene bastante cantidad de proteína. Incluso les puedo mencionar que los pacientes que son vegetarianos, que no consumen cosas, carnes,
ellos tendrían una falta masiva de proteína, ¿no? Porque tenemos bastante proteína a través de la carne. Ellos, como son vegetarianos, no consumen carne, no tienen proteína, pero sí tienen proteína de la soya. Hay bastante proteína de la soya. La lenteja, sí. ¿Qué? La lenteja. La lenteja, no. No. A ver, tomando en cuenta eso, hay que seguir esa idea. Y si sabemos que hay alimentos que tienen bastante proteína, ¿por qué les estoy hablando de proteína? Porque se dice que cuando la proteína se aprovecha por nuestro cuerpo, gracias a esa proteína podemos reconstruir músculos, podemos reconstruir piel, huesos, ligamentos, tendones dañados, ¿sí? Gracias a esa proteína es como el material que necesitan nuestras células para reconstruir y restablecer tejidos dañados. Y miren cuán importante es la proteína, pero algo más nos sucede cuando consumimos proteínas, que es cada vez que nuestras células aprovechan esa proteína, la metabolizan, siempre de esa proteína queda una sustancia tóxica, que es una sustancia de desecho, la cual le llaman urea. Yo sé que algunos han escuchado esa palabra, ¿no? Urea. La urea es una sustancia tóxica que queda al consumir proteínas. Es como cuando yo les expliqué alguna vez, cuando consumimos oxígeno, ¿qué queda de desechos? Eso, dióxido de carbono. Así no, claro, si consumimos proteínas, aunque es fundamental y es vital que consumamos proteínas, igualmente siempre va a quedar como desecho urea. ¿En dónde? En nuestra... No te olvides de eso, que si tú entiendes lo que te estoy diciendo ahora, vas a entender por qué hay que darle esta dieta. Si sabemos que la proteína, al consumirla, se va a provocar que aparezcan sustancias tóxicas en la sangre, que es la urea, a nosotros que somos saludables, que tenemos riñones saludables, no nos debería preocupar que se nos intoxique la sangre por consumir proteínas. ¿Por qué? Porque gracias a nuestros riñones se elimina esa sustancia tóxica. ¿Ya? La urea es eliminada a través de que los riñones sacan esa sustancia tóxica de la sangre y la mandan a través de la orina. Entonces, ¿qué le sucedería al paciente que tiene insuficiencia renal al darles proteínas? No puede eliminar la sustancia tóxica. Se intoxica. A él le sirve la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína le ayuda a reestructurar tejidos en su cuerpo. Pero lo malo es que va a quedar sustancias de desecho como es la urea. Como sus riñones ya no van a poder eliminar esa urea porque están enfermos, eso hace la insuficiencia renal, no deja que los riñones provoquen su función, es decir, realicen su función, controlar la presión arterial, eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo, controlar la cantidad de agua en el cuerpo. Entonces, ¿le vas a dar proteína a este paciente? No. Por lo tanto, ¿qué dieta vamos a darle? Dieta hipoproteica. ¿Qué significa dieta hipoproteica? Modificar los alimentos y darle alimentos que tengan bajos contenidos en proteínas, hasta el punto de darle nada de proteínas. ¿Por el hecho de que? No puede sacar esa urea de su sangre. Y si vamos a darle proteína, es muy poca. Y tú puedes pensar, pero, ¿y si le das, aunque sea poquita proteína, igualmente se intoxica su sangre? Claro que sí. Pero la diálisis le saca esa poquita sustancia de urea que queda ahí, de haber consumido poca proteína. Así que también no se le restringe absolutamente la proteína, si se le puede dar, pero muy poquito nomás, para que no se intoxique su sangre completamente o demasiado, ya que tenemos que hacerle la diálisis, y en la diálisis le sacamos la poca sustancia tóxica que hay en su sangre. Por lo tanto, si le das demasiada proteína, lo intoxicas y lo puedes matar. Entonces, con este ejemplo ya te queda claro que es importante saber qué alimentos darle. No puedes darle cualquier alimento a ese paciente. Por lo que te expliqué, si tú entendiste que esa proteína se va a convertir en una sustancia tóxica en su sangre, pues sus riñones deberían sacar esa proteína o esa urea. Les pregunto, ¿qué deben sacar? ¿La proteína o la urea? La urea. Pero igualmente, recuerden que nosotros consumimos proteínas en todos los días, así que todos los días se intoxica nuestra
Sangre, pero nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque nuestra orina solo saludable. ¿Qué otra dieta dentro de la dieta prediaria? ¿Por qué? Porque si acabamos de decir que el paciente con insuficiencia renal no puede controlar su presión arterial, va a estar manteniendo su presión arterial alta. Ese paciente con insuficiencia renal sufre de presión arterial alta. ¿Por qué? Porque no puede eliminar el exceso de agua. Eso es lo que hacen los riñones, sacar el exceso de agua. Como ya no lo hace correctamente, se le hincha su cuerpo haciendo que su presión arterial suba por la retención de agua que tiene. Lo que hace que al darle sal retiene más agua y aumenta la presión arterial todavía más de lo que ya podría estar su presión arterial. Es decir, es lo que les dije, en un paciente hipertenso no le vas a dar sodio, y si vas a dar sodio, muy poco nada más. Es decir, dieta hiposódica, así se llama. La dieta hiposódica le vamos a dar a pacientes que tienen problemas de hipertensión. ¿Recuerda qué significa dieta hiposódica? Dieta baja en sal. ¿Por qué hay que darle dieta baja en sal? Porque la sal aumenta la presión arterial y no podemos darle ese tipo de... No lo muevas. ¿Cómo? No sale. Es la pantalla que se apagó. Es una dieta que contiene bajos niveles de glucosa o glúcidos, que es azúcar. Pero no estamos hablando de solamente dulces, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De carbohidratos. Así es. Ya que sabemos que existen azúcares que no son dulces. ¿Cuáles son esos azúcares que no son dulces? La papa. Los carbohidratos en general, que son la papa. La papa es un carbohidrato, es decir, es un azúcar. ¿La papa es un azúcar? Sí, es azúcar la papa. Pero no es dulce. ¿Qué más? ¿Qué? Aparte de la papa, tenemos que disminuir la cantidad de papa. ¿Qué más? No darle arroz. ¿Qué más? Ni tampoco arroz integral, porque el arroz integral también tiene contenidos de carbohidratos, aunque si el paciente tiene controlada su diabetes, si tiene controlada su diabetes, ahí sí puedes darle arroz, pero no cualquiera, integral. Si no tiene controlada su diabetes, no puedes darle ni arroz común ni el arroz integral, solo si controla su diabetes. Con medicamentos antidiabéticos o la misma insulina, dependiendo también si tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. En donde en la diabetes tipo 1 solo se le puede dar para controlar su diabetes insulina, no le vas a dar medicamentos antidiabéticos porque están contraindicados, porque su diabetes solamente es la ausencia de insulina. Así que si es la ausencia de insulina, ¿para qué vas a darle medicamentos antidiabéticos? No necesita, solo necesita insulina. Ese es el paciente conocido como insulinodependiente, que nada más depende de insulina para controlar su diabetes. Pero no vas a darle ningún otro medicamento antidiabético, como son las gliptinas, las glitazonas, glibenclamida, que pertenece a las sulfonilurias, o metformina, que es la más utilizada como antidiabético. Un paciente con diabetes tipo 1 está contraindicado darle esos medicamentos, solo insulina. En cambio, en el paciente con diabetes tipo 2, a ese sí se le aplica insulina, pero no es un paciente con dependencia de la insulina, es decir, él no depende de la insulina para controlar su diabetes. ¿Por qué? Porque también podría controlarlo con medicamentos antidiabéticos. ¿Ya? El paciente con diabetes tipo 2, ese sí podemos darle medicamentos antidiabéticos. La diabetes juvenil también es conocida como diabetes tipo 1, y la diabetes no se llama diabetes, muchas personas le dicen diabetes, no sé por qué, no termina con TIS, termina con TES, diabetes. O sea, muchas personas le dicen diabetes y eso está mal. Entonces, la diabetes tipo 2 es la conocida como la diabetes del adulto, porque suele aparecer a partir de los 40 años. En cambio, la diabetes tipo 1 suele aparecer en la niñez o adolescencia, incluso pues también a unos adultos jóvenes antes de los 40 años. ¿Ya? Así que
en general, ya sean pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2, en cualquiera de los dos tipos de diabetes, incluso también hay un tercer tipo de diabetes, que no le llaman diabetes tipo 3, sino le llaman diabetes gestacional, que es cuando la mujer embarazada le da diabetes, pero solamente le dan el embarazo, se terminó su embarazo, es decir, dio a luz, se fue la diabetes. Se le llama diabetes gestacional. A la cual sí se le puede dar medicamentos antidiabéticos, especialmente glibenclamida y metformina, ¿ya? Y en esos casos pues tenemos que darle restricción de alimentos glúcidos o carbohidratos, ¿ya? Aparte de la papa, del arroz, dijimos que más tienen carbohidratos. Fideos. Las pastas, exacto. Ahí englobamos al decir pastas englobamos todo eso, de fideos, harina, pan, etc. ¿Ya? Y no solamente porque es pan de sal ya no es carbohidrato, sigue siendo carbohidrato porque tiene la masa. Y pasa a ser en nuestra sangre de azúcar. ¿Ya? Todos estos alimentos que hemos estado mencionando aumentan la cantidad de azúcar en la sangre, aunque no sean dulces. ¿Qué más? Hay muchos más, como por ejemplo todos los alimentos que tienen lactosa, porque la lactosa es un carbohidrato. Así que ya saben, ¿no? El yogur, ¿qué más? La misma leche, ¿qué más? El queso, frutas en general, ¿por qué? Porque tienen fructosa, y la fructosa es el carbohidrato de las frutas, la fructosa, y eso también pasa a la sangre a ser azúcar, fructosa, aunque estas sí suelen ser la mayoría dulces. ¿Qué más tienen carbohidratos de los que hemos mencionado? Aparte de los que hemos mencionado, también se considera que unos ciertos tipos pues, de vegetales también contienen carbohidratos, como ya mencionamos algunos. La soya, aunque muy baja, frutos secos también tienen carbohidratos, pero no tienen muy altos. Y en ese caso, pues a estos pacientes con diabetes tienes que controlarle constantemente todos los días y en cada hora de las comidas los niveles de glucosa en sangre con el glucómetro, que esa es una práctica que vamos a ver más adelante. Como estamos viendo, hemoglucotest o glucometría también le llamamos así. Ahora dale, Vera, mencionanos una dieta que no hemos mencionado ni en las diapositivas ni la que mencioné, ya la dijimos. No, la hipo aumenta la cantidad Si decimos que vamos a aumentar la cantidad de proteína. Sí, léale. Aumenta la cantidad diaria de proteína que ingiere una persona. Se aplica en casos de personas desnutridas, con infecciones, cáncer o VIH. Ajá. Ya claro, pues llega un paciente desnutrido, ¿no? Y eso es lo que suelen llegar de pacientes de la calle, que son personas pues, que tienen bajos recursos y están desnutridos, entonces llegan a emergencia. Porque ya está desmayado, pero no comió nada, ¿no? Entonces, ¿qué? A estos pacientes no es que abren la boca, meten en la carne, no. Se les suele aplicar cuando ya no pueden ni masticar ni comer, pero necesita proteína. ¿Cómo le damos a la proteína? Por sonda, exacto. O si no puede ni siquiera por sonda, le aplicamos proteínas a través de la vena, intravenosa, por vía parenteral. ¿Cómo? ¿Le vamos a meter la carne por ahí? No, porque esto es una solución de proteína, que le llaman albúmina, le dicen, albúmina por vía intravenosa. Le aplican esa proteína por vía intravenosa. Y la albúmina es una proteína que está en la sangre, ¿sí? Y que lo obtenemos de ciertos alimentos también. Así que le pueden aplicar un suero de albúmina o suero de proteína, le llaman. En caso de que el paciente pues, ya no se le pueda administrar pues una dieta, es decir, alimentos con proteína. Si ya puede masticar o si ya puede hacerlo, pues ahí sí le damos la dieta hiperproteica, que es la dieta que esta vez lo que modificas en los alimentos es aumentar la cantidad de proteínas en su alimentación. Lo que se considera también a pacientes que tienen lesiones, aunque no lo mencioné antes, también eso es muy importante. Pacientes que tienen traumatismos, tienen quemaduras, lesiones, fracturas, esos pacientes también necesitan bastante proteína. ¿Por qué? Porque les dije que la proteína es el material con el que el cuerpo reconstruye tejidos dañados, como son
En una fractura, reconstruir el hueso. En una piel, reconstruir la piel cuando hay una herida. En una lesión tendinosa, para reconstruir tendones, ligamentos. O en general, cualquier parte de la estructura del cuerpo que esté lesionada, para ayudar al cuerpo a que se reconstruya, necesitamos un material que es la proteína. Así que podemos también darle dieta hiperproteica a pacientes que tienen lesiones o traumatismos o heridas, quemaduras, fracturas, distensión muscular, etc. Incluso hasta le podemos dar colágeno. Colágeno es proteína. Ese se ha visto, pues, que dice, uy, que hay colágeno para las uñas, para el cabello, para la piel, que hay colágeno es proteína. Es el material que necesita el cuerpo para poder reconstruir sus tejidos dañados. Que tú usas. Además, también mencionaron los compañeros que también se le puede dar esta dieta hiperproteica a pacientes con VIH, ¿no? Y también con cáncer. Listo, a ver. La cual vamos a disminuir los niveles de grasas en los alimentos. Porque en este caso, pues, queremos que, en vez de que suba, disminuya los niveles de colesterol en el paciente. Aunque hay también medicamentos que también ayudan a disminuir los niveles de colesterol, que le llaman los alimentos medicamentos, sí, hipocolesterolemiantes. De ahí salen, pues, los fibratos y las statinas, que le llaman, que son las simvastatina, atorvastatina, le llaman esos medicamentos. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué? ¿Cómo se llama el medicamento? A ver, el grupo es como que te digas, los medicamentos que quitan el dolor se llaman analgésicos, pero hay muchos. Sí. Los medicamentos que disminuyen los niveles de colesterol se llaman hipocolesterolemiantes. De ese grupo tenemos la atorvastatina, la simvastatina y algunos fibratos que son el ciprofibrato. Pero esos medicamentos son administrados en el paciente. Estos medicamentos son administrados en el paciente cuando tiene un alto riesgo de sufrir un infarto, para disminuir los niveles de colesterol, porque el aumento de colesterol LDL, el HDL es el bueno, el colesterol LDL es el malo. Eso cuando le hacen un examen de sangre y ahí le salen los niveles de colesterol y le sale el colesterol LDL y HDL abajo. Si tiene aumentados los niveles de colesterol LDL, este paciente tiene probabilidades de sufrir un infarto. En cambio, el contrario, si el paciente tiene bajos niveles de colesterol LDL, pero tiene altos niveles de colesterol HDL, es lo mejor posible, ese paciente está saludable. Por eso le dicen que el colesterol bueno es el HDL y el colesterol malo es el LDL. ¿Por qué malo? Porque ese es el que aumenta la probabilidad de que aparezca un infarto. En cambio, el HDL aumenta la probabilidad de que no aparezca. ¿Ya? Y obviamente, pues, estos medicamentos hacen que disminuyan los niveles de colesterol LDL. Entonces se lo utiliza de manera preventiva. Más no vas a darle estos medicamentos cuando ya está a punto de sufrir un infarto, a ellos no les sirven. Solo de manera preventiva, con el tiempo, para disminuir la probabilidad de que aparezca este infarto. ¿Ya? Entonces, así mismo, mientras este paciente, pues, tiene obesidad o sobrepeso, que no es lo mismo, en este modo vamos a ver también el cálculo de sobrepeso, obesidad, desnutrición o peso normal en los pacientes. En este caso, entre ustedes, hay un cálculo que se hace con la talla y el peso. Hacemos ese cálculo y al hacer ese cálculo sacamos el índice de masa corporal y sabemos si el paciente está en desnutrición, peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. Solo con un cálculo. Y ese cálculo necesitamos dos datos del paciente, es decir, de ustedes que van a hacer esa práctica. La estatura y el peso. Peso y talla. Con peso y talla podemos saber eso. Pero es calculando.
Listo, a ver, ustedes. Y con respecto a los triglicéridos, ¿Qué pasa? no, de lo que estábamos hablando de polipídica. Cuando aumentan los triglicéridos también podemos darle otro tipo de medicamentos que son los fibratos para controlar los niveles de colesterol. Les dan las estatinas, como son la atorvastatina y la simvastatina. En cambio, cuando el paciente tiene altos niveles de triglicéridos, se le da fibratos para controlar los niveles en este caso, triglicéridos. Porque tiene hipertrigliceridemia. Cuando tiene hipercolesterolemia, ahí tenemos que darle esos medicamentos que bajan el colesterol. Cuando tenemos hipertrigliceridemia, tenemos que darle medicamentos que bajan los niveles de triglicéridos. Pero en general, todos estos medicamentos son llamados hipocolesterolemiantes. Ya, entonces, cuando tiene los niveles altos de triglicéridos, así mismo tenemos que controlar los niveles de grasas que se consumen, porque los triglicéridos son las grasas que a nuestro cuerpo le sirven como energía. Ya que yo les dije en su tiempo que nuestro cuerpo tiene energía de dos maneras, de dos nutrientes especialmente, de carbohidratos y de grasas. Entonces, esos pacientes que son sedentarios, que no consumen la energía de la grasa porque no hacen ejercicio. Para consumir la energía de la grasa tenemos que hacer ejercicio físico. El cuerpo no coge energía de los carbohidratos, sino coge energía de la grasa para transformarla, esa grasa en energía, y así disminuimos de peso. Y eso es lo que se recomienda, también actividades físicas diarias, aparte de alimentación. En las dietas que tenemos que darle con respecto al paciente que tiene altos niveles de colesterol. Dietas hipocolesterolemiantes o dietas hipolipídicas. A ver, vamos a ver, ¿vamos? ¿Tú eres por eso? ¿Quién es por eso? ¿Tú eres por eso? No, yo sí estoy. Ya en pacientes con estreñimiento le vas a dar una dieta astringente, le empeoras el proceso, ¿no? Entonces tienes que darle lo contrario, una dieta alta en fibras, también llamada dieta laxante. Pero recuerden que en esa dieta vas a dar todo tipo de alimentos que contenga alto contenido en fibras, como por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos tiene alto contenido en fibras? Lácteos, tiene bastante, el yogur, la leche, ¿sí? Tiene bastante contenido en fibras. ¿Qué más tiene contenido en fibras? Cereales. Los cereales y las pastas tienen también contenido en fibras. ¿Qué más tiene contenido en fibras? Frutos secos, cereales. ¿Ya? ¿Qué más? Frutas, aunque no todas, pero sí algunas frutas tienen alto contenido en fibra, como por ejemplo la granadilla. ¿Qué más? El tamarindo. Así es. La papaya, el borojó. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Por qué el tamarindo hace aflojar el estómago? Porque tiene alto contenido en fibra. Ya les dije, mientras más fibra tiene, hace que los intestinos trabajen más rápido, por lo tanto, diarrea. Pero solo vas a aplicarlo especialmente en altas cantidades cuando el paciente tiene estreñimiento. ¿Sí? Y algunos alimentos que tienen o que contienen aceites. ¿Sí? Los aceites también ayudan a disminuir los niveles de estreñimiento, ¿no? ¿Y la maracuyá? También es derivada de la granadilla. También. Sí, tiene fibra. Aunque de las dos, la granadilla tiene más fibra que la maracuyá. Pero las dos tienen bastante cantidad de fibra. Entonces queda claro que la dieta laxante o también llama la dieta alta en fibra, vamos a aplicarla a pacientes que tienen problemas de defecación. ¿Por qué? Porque, no sé, pues defecan 2 veces a la semana, parece, o 1 vez a la semana. Porque lo normal se considera defecar 1 vez al día o cada 2 días. Por lo menos lo mínimo para considerar que es normal, que es 1 vez al día o pasando 2 días. Los que hacen más de 3 veces. Si ya te pasa más de 3 días, es decir, 3 días sin defecar, este paciente ya está considerando pues, un inicio de estreñimiento.
lo que hay que darle pues alto contenido en fibra para controlar esos niveles de diarrea que tiene. También, porque si le damos demasiado fibra, le provocamos diarrea ahora. Así que hay que controlar también los niveles de fibra que se aplica también a diario. Y en caso de niñitos así pequeños, por ejemplo, ¿Por doctora, qué? ya sería tratable con medicamentos, ¿verdad? Pero, Por ejemplo, la hija de una amiga. no siempre. Lo que se dice es que antes de utilizar un medicamento siempre hay que hacerlo en condiciones naturales, sin utilizar medicamentos. Ya cuando no hay remedio y Exacto. los alimentos en este caso no surten efecto, tenemos que utilizar medicamentos. ¿Cómo es la chica que está allá detrás de Rondre? Melanie, Pizarro. Pizarro. No consumen nada por vía oral, NPO, no va a compensar la pérdida de líquidos, por lo tanto tenemos que darle sueroterapia, es decir, aplicarle un suero para controlar los niveles de agua del cuerpo, así que se podría deshidratar, así que podemos darle suero para controlar los niveles de agua de su cuerpo. Así es. Entonces, la dieta absoluta se aplica cuando el paciente le indican ayuna. Ese paciente tiene NPO, hay que darle dieta absoluta. Nada, darle de comer. Palabras simples, ¿no? Bien, ahí dice dieta sin gluten. Doctor, y esta dieta que dice dieta de protección Calurosa. con creatina. Hagan silencio, déjenme escuchar. De protección Biliopancreática. ¿Qué? No. Por lo menos cuando hay patologías que están relacionadas al hígado y al páncreas, hay que saber que cuando hay una enfermedad pancreática, es decir, pancreatitis, cada vez que se come, duele bastante en la boca del estómago, ¿no? Entonces, puedes leerlo. recomendada para personas con enfermedades de la vesícula biliar o con pancreatitis. Claro, yo mencioné pancreatitis. ¿Y qué tipo de alimentos tenemos que darle? No dice. Nada, lo que tenga ingesta de grasa. Ustedes saben que, hagan silencio, ustedes saben que la vesícula biliar almacena bilis del hígado. Cero grasa. La bilis degrada o descompone grasas y también el páncreas. La bilis también degrada grasas. Cuando está en una enfermedad pancreática o biliar, tenemos que darle bajos niveles de contenido grasoso, ¿no? En este caso, pues, alimentos con grasa. Para hacer que no trabajen tanto el páncreas ni en este caso, pues, el hígado con su vesícula biliar. ¿Quién tiene la enfermedad sin gluten? Digo, la dieta sin gluten. Ella, Giovanna. Ella, Giovanna, ahora con esa enfermedad, si el paciente tiene enfermedad celíaca, el cual no puede digerir, no tolera el gluten, ¿ya? Tenemos que disminuir los alimentos que contengan gluten. ¿Sí? El gluten es una sustancia que la podemos encontrar en diversos alimentos y que tenemos que evitar esos alimentos para evitar que el paciente consuma gluten. Y por lo tanto el gluten es incapaz de ser digerido, no se tolera por el paciente que tiene la enfermedad celíaca. Y por tanto vamos a darle una dieta sin gluten. ¿Ya? Entonces, es cierto que hay que darle gluten a un paciente con enfermedad celíaca. Falso. En este caso tenemos que evitar el gluten en ese paciente. ¿A qué pacientes están indicados dieta fría? Somos brutos, Carlos. Hey, ¿a qué pacientes ustedes creen que tenemos que darle dieta fría, es decir, alimentos fríos? Tomen en cuenta que el frío es un analgésico y antiinflamatorio, es decir, desinflama y alivia el dolor. Obviamente vamos a darle a pacientes que tienen Quemaduras. uy, me quemé, dale un helado. No, pues quemaduras graves. O no vas a poner el helado encima de Es que no es que tengo una boca aquí. Que quema más la piel. Cuando tienes los dolores en la garganta, te duele la garganta, Sí, dale dieta fría.
Ahí le calma el dolor de la garganta. ¿Ah? No, hay llagas. Sí, también. O cuando tiene amigdalitis. Operación de garganta. Cuando lo operan Una operación post-amigdalectomía, es decir, después de haberle extirpado las amígdalas de la garganta. Dale, está fría. amígdalas, adenoides. Así es. Adenectomía, también cuando le hacen una cirugía en la garganta. ¿Por qué? Esto le queda doliendo después de que se le pasa la anestesia, entonces tenemos que darle una dieta fría. Ahí le mandan helados, le mandan jugos helados, le mandan gelatinas, ¿sí? O sea, de las mejores dietas que hay. Y como les dije, para como objetivo disminuir el dolor y también la inflamación de la zona. Esa es la dieta fría. Sí, de verdad. Es para desinflamar la dentadura. Cuando hay dolor también. Recuerden que el frío calma el dolor y desinflama. A ver, anoten. Alimentación. Alimentación enteral. Alimentación enteral. Definición. Enteral. Enteral, sí. Ya, alimentación enteral. Definición. Indicaciones de la alimentación enteral. Es decir, ¿cuándo vamos a aplicar alimentación enteral? Contraindicaciones de la alimentación enteral. Formas de aplicación de la alimentación enteral. Ahí ponen sondaje nasogástrico, sondaje Formas de aplicación. nasoduodenal y así. Formas de aplicación. ¿Cómo podemos aplicar, en otras palabras? ¿Cómo aplicamos la alimentación enteral? ¿Y qué tipo de alimentos podemos aplicar allí? ¿Qué tipo o forma de alimentos podría ser la idea? ¿Qué tipo de alimentos o forma de alimentos podemos aplicar allí? Obviamente no pueden hacer alimentos sólidos porque no va a pasar por sonda por la carne. Pero, bueno, entonces ahí tenemos. Siguiente. Lo mismo que les dije hace poco, todito lo que les dije, pero esta vez ya no es de alimentación enteral, sino parenteral. Por ahí todo es lo mismo. Definición de la alimentación parenteral. Indicaciones de la alimentación parenteral. Contraindicaciones de la alimentación parenteral. Todo lo que está arriba. Todo igualito, pero en vez de enteral, parenteral. Así es. La siguiente era, ¿cómo se aplica? ¿Sí o no? Indicaciones, contraindicaciones, ¿cómo aplicamos la alimentación parenteral? ¿Cómo se emplea la alimentación parenteral? Y aquí lo último ya no es igual, pues ¿cómo las vas a meter en una carne en una menestra por la vena? Si parenteral ya no tenemos que darle alimentos. Aquí la pregunta, la última, en vez de... La pregunta anterior decía para la alimentación enteral, ¿qué alimentos podemos aplicar? Aquí ya no vas a poner qué alimento vas a aplicar por vía parenteral. Ninguno, no se aplica ningún alimento. ¿Cómo vas a meter menestra, jugo, no vas a poder? Cuando es por vía parenteral, ya les estoy adelantando que es por vena. ¿Cómo vas a meterle licuado por vena? Licuado. Bueno, vas a meterle nutrientes. Así que la pregunta sería, ¿qué nutrientes se aplica por vía parenteral? Nutrientes. Ahí puedes decir vitaminas, proteínas, carbohidratos, etc. ¿Qué nutrientes se aplican por vía parenteral? Ya no qué alimentos, porque no es lo mismo nutriente que alimento. ¿Qué nutrientes? ¿Cómo se aplica la alimentación parenteral? Y la última pregunta fue, ¿qué nutrientes se aplica en la alimentación? ¿Cuál es ese? ¿El que es ese Max? Sí. Es el igualito, es mío. Pero el mío ¿Eso es el parenteral o El mío también. Ya, pues cambiamos el cuerpo. 256. qué nutrientes de qué?
aplican en la vida monetaria. Así es. ¿Qué elementos se aplican? No, ¿qué elementos? No sé decir mal. ¿Qué nutrientes? Y yo repitiéndole lo que le dijo, en este caso, ¿qué nutrientes, no? Igualmente ya desde el principio les dije qué nutrientes. Ok, siguiente. Por Rodrigo voy a mandar más. ¿Ya se acabó la hora? Por reclamar. ¿Ya se acabó la hora? Siguiente. Sondaje nasogástrico, definición. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ya saben que tienen que traer en la siguiente clase los materiales de sondaje nasogástrico. Vienen en ayunas. Y el que no practica, no aprende y después se cae con cero y se queda. Son alumnos que no hacen sondaje nasogástrico y yo los dejo. Pero en lo que sufrimos la mitad no podemos hacer eso. Eso no es una contraindicación. No, pero Tráeme una contraindicación de sondaje nasogástrico. Por eso, anota que eso es lo que tienes que investigar. Después de, silencio, después de colocar aquí definición del sondaje nasogástrico, primero pongo indicaciones del sondaje nasogástrico, ¿ya? Luego contraindicaciones del sondaje nasogástrico. Y ahí Rodríguez, investiga las contraindicaciones. Si tienes alguna de esas contraindicaciones que aparecen en tu investigación, ahí sí, doctor, tengo esta contraindicación, mira aquí está, ahí sí, por esta contraindicación no te voy a colocar la sonda. no me la contigo. Entonces, si llegas a tener esa contraindicación que dice en tu investigación, ahí sí ya no podemos. Por ejemplo, yo les adelanto una: golpes en la cara, traumatismo craneoencefálico. Pero no por eso antes de venir a la clase te vas a dar golpeado. Me robaron los padres, tiene con la medicota. Esa es una contraindicación: traumatismo craneoencefálico o facial. Bueno, ese es uno de ellos. Contraindicación, ya les va a aparecer algunos ahí, pero ya les dije una contraindicación: traumatismo facial. Siguiente, aunque esto ya se los dije, igualmente lo ponen allí: materiales para la aplicación del sondaje nasogástrico, y ponen una lista de todos los materiales que necesitamos. Materiales para la aplicación del sondaje nasogástrico. Sí, claro, todo lo que les dije. ¿Materiales Para la aplicación del sondaje nasogástrico. Y nada más. Bueno, ya saben. La siguiente clase, no se olviden que tienen que traer los materiales que les dije, venir en ayunas, porque si no te vomitas, porque no es porque, uy, vine comiendo y yo no me voy a poner, te pones, pero vas a vomitar, pero te pones. Solo lo que les digo que beben ayunas para evitar que vomiten, nada más. Pero de que vas a practicar, vas a practicar. Y si vienes comiendo, repito, no vas a decir, hey, vine comiendo y ya no me voy a hacer. No, si vienes comiendo te hace, pero vas a vomitar. Eso es peor. Mejor hacerte el sondaje y venir en ayunas. Y claro, si no vienes